Hola, espero que estés pasando un bonito día, que te encuentres muy bien y quiero contarte que este va a ser mi primer podcast. Desde hace un ratico quería compartir reflexiones a través de esta modalidad y por eso me gustaría pedirte para que la experiencia sea chévere, para que de verdad escuches la reflexión que voy a compartir, es que busques un espacio para ti mismo en el cual puedas relajarte y dedicar toda tu atención a esto. ¿Por qué te lo pido? Porque cada vez es más complejo que podamos conectar con nosotros. Todo el tiempo estamos en un modo supervivencia donde nuestra atención tiene que atender a miles de cosas al tiempo, pero hay poca contemplación de nosotros mismos y de la contemplación que conlleva, digamos, cierto aburrimiento y cierto no hacer nada y que a eso no le encontramos valor y que luego nos desespera y que queremos hacer muchas cosas, permite algo muy bonito en nuestras vidas. Y si yo te dijera que, por ejemplo, de allí vienen las buenas ideas y que permite conectarse con el poder creativo, pero que para eso necesitas una verdadera conexión contigo mismo y no estar a las vivas, no estar pensando qué viene, qué tengo que hacer, a quién tengo que llamar y que debo hablarle a mi jefe y que debo cuidar al niño y que debo cocinar. Varios expertos coinciden en que esto ha sido un retroceso de la humanidad, del momento actual en el que somos multitasking, en el que creemos que estamos aquí y allá y allí y en todas partes, pero al tiempo no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada porque tenemos que estar como en ese modo de atiendo a todo, pero al final ni siquiera sé qué es lo que quiero, ni siquiera sé para dónde voy. Entonces, esto me llevó a mí a hacer esta reflexión en el que por esos días se escucha mucho una cosa y es que no podemos hacer nuestra vida normal y que eso implica que estemos aburridos, que a lo mejor no queramos hacer nada y entonces todo el mundo empieza a hablar de esto del autosabotaje, no te sabotees, no hagas aquello, ten una lista de tus pendientes. Y a mí me generó esto una pregunta: ¿es autosabotaje o es autoexplotación? Y es que en la era del rendimiento exagerado, en el que cada minuto de nuestra vida debería estar dedicado a planear, a crear, a emprender, a trabajar, a ser la persona más empoderada y más controlada de sí mismo, esto genera un exceso de positivismo. Somos la sociedad de el todo se puede. Nunca te rindas, ponete la camiseta de la organización. Es un constante dame más y más. Y si se agotan las posibilidades, e incluso quiero que me des muchísimo más. Y entonces no es gratuito, por ejemplo, que en esta época las personas sufran de tantas depresiones, que haya neurosis, que haya un trastorno de hiperactividad que prácticamente tienen todos los niños del mundo hoy en día y que cada día, por ejemplo, en consulta estamos recibiendo a miles de personas que se están quejando por un vacío en su vida, porque a pesar de que ya sienten que hacen mucho, no dan suficiente y que no dan lo mejor de sí mismo. Y aquí llegan en consulta entonces las necesarias preguntas sobre quién soy, a mí qué me gusta, yo para dónde voy. Y lo obvio es que no hay una respuesta porque siempre he estado en un modo de carrera, de correr. Hay una frase de un libro que me gusta mucho y dice: lo que provoca la depresión por agotamiento no es el imperativo de pertenecer solo a sí mismo, sino la presión por el rendimiento. Visto así, el síndrome de desgaste ocupacional no pone de manifiesto un sí mismo agotado, sino más bien un alma agotada, quemada. Y repito, un alma agotada y quemada. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido de esta manera? ¿Cuánto hemos sentido después de una larga jornada de 8 horas en el trabajo o incluso más y llegamos a nuestras casas y me siento agotado y tengo mucho malestar y de repente nos preguntamos: ¿de verdad me siento bien? ¿De verdad estoy pleno?
¿O solamente estoy jugando a ese juego del sistema que me dice haz siempre lo mejor que puedas, camuflando la explotación laboral en un supuesto discurso de automotivación? De este mismo libro, que se llama La sociedad del cansancio, hay otra frase que define nuestra vida actual y dice que el hombre depresivo, que como ya lo dije es una enfermedad propia de nuestra época, es aquel animal laborans que se explota a sí mismo, a saber, voluntariamente, sin coacción externa. Él es al mismo tiempo su verdugo y su víctima. Es muy impresionante esta frase porque más allá que seamos individuos sufriendo o sintiéndonos que somos fracasados, que no estamos logrando lo que se supone que debemos alcanzar, si nosotros ponemos estas cosas en contexto, vamos a darnos cuenta de algo, y es que básicamente lo que queremos es lo que la sociedad o el resto del mundo nos dice que tenemos que hacer. Llámese viajar, adquirir muchas cosas materiales, comprarte los mejores outfits. Y entonces si yo no logro el rendimiento necesario para alcanzar ese estilo de vida, llegan esos reproches de "jue madre, ¿qué está pasando con mi vida?". Y es que nada me sale bien y me convierto en un verdugo y una víctima, dejando de ver que hay toda una presión y modelos que me están diciendo todo el tiempo, si tú no logras las cosas, si no eres exitoso, es simplemente porque tienes creencias limitantes. Y ojo, yo no estoy diciendo que no crezcamos con esas creencias. En algunos videos en los que he tenido la oportunidad de hablar de esto, mantengo firmemente en que, claro, existen unas construcciones psíquicas que nos determinan de cierta manera si es que no nos hacemos conscientes de esas mismas, pero estas deben leerse bajo un contexto de realidades sociales que habitan nuestra piel, que están tan en lo profundo que terminan generando un sufrimiento y formas de reaccionar a las situaciones de la vida cotidiana. Entonces, si tú en algún momento te has sentido, no sé, melancólico, nostálgico, sientes que dentro de ti habita un exceso de tristeza o has sido diagnosticado con depresión, yo creo que esto es para ti y que vale la pena que te hagas estas preguntas y reflexiones. ¿Cuánto me he perdido en la necesidad de autocastigarme, de ser víctimas de las circunstancias, de decirme una y otra vez que no logro lo que quiero y al mismo tiempo me castigo y me repito que yo nunca voy a lograr las cosas? Y creo que todo esto está escondido bajo una dinámica que nosotros debemos de hacer conscientes. Y ser consciente simplemente es darse cuenta. Y cuando yo me doy cuenta, pasa algo muy bonito y es como si solo el cuerpo o el organismo, y aquí el organismo tiene que ver con cómo me siento a nivel físico y cómo me experimento y qué emociones empiezan a acompañarme. Y lo que pasa es que creas nuevas formas de vibrar, nuevas formas de estar en el mundo, como lo llamarían los filósofos existenciales. La depresión es una enfermedad del alma, como lo decía ahorita, porque somos almas agotadas, somos almas cansadas, estamos en una carrera por la vida, pero es que ni siquiera sabemos para qué esa carrera. Y entonces cuando paramos, porque en algún momento llegan situaciones límites que nos obligan a parar y vemos que en esa carrera no hemos logrado lo que supuestamente queríamos y que muchas veces esos deseos vienen de afuera, de lo que el influencer me dijo, pues puedo llegar a sentirme realmente muy mal. Puedo sentir que la vida me está confrontando y si sigo viviendo bajo esta lupa de lo que dicen los otros, es porque funciona muchísimo en las sociedades del rendimiento y por eso existen cada vez más influencers o youtubers, porque son personas que muestran un modelo de vida a seguir que resulta muy rentable para muchas compañías, porque funcionan muchísimo para mantener el ideal del rendimiento.
Ellos te muestran un estilo de vida que básicamente está relacionada con el consumo, pero sabemos que es algo que no va a alcanzar todo el resto de la población y que a lo mejor ni siquiera es algo vital. ¿Para qué quiero yo millones de seguidores en mi Instagram? ¿Cómo me hace eso mejor persona? ¿Para qué quiero consumir tantas marcas de maquillaje? Y es ese discurso el que nos dice que entonces la vida tiene que moverse de cierta manera. Al mismo tiempo se camufla en la idea es que es tu decisión. Tú mismo eres el que está mirando qué hacer con tu vida y hacia dónde la orientas. Y eso genera un agotamiento mental, un infarto psicológico. O sea, nuestra mente todo el tiempo está bombardeada y atenta y en modo de supervivencia. Pero es imposible seguir ese ritmo y entonces es necesario que, aunque este mundo nos diga, sí, vos lo podés lograr todo, todo lo podés hacer, tenés que entender que para eso hay que pagar un precio muy alto y no en vano puedes tener insomnio, no en vano tenés problemas en tu casa o estás siempre cansado y consumís cada vez más alimentos malos que son prácticamente basura porque ni siquiera contás con el tiempo para cuidar de ti mismo. Y el alimento es la información que le damos a nuestro cuerpo y ni siquiera eso lo podemos hacer hoy en día. Y entonces más que el autosabotaje, y el autosabotaje claro que existe, y es esa vocecita que me dice mejor ándate a acostar, mejor ya no lo intentes, déjalo para mañana, eso existe, claro, pero detrás hay algo más grande, y es la autoexplotación, y es esa pregunta constante por cómo logro sacar lo mejor de mí, incluso cuando me estoy sintiendo mal, cuando estoy sintiendo que mi vida no vale nada. Pero tengo esa presión de que debo continuar, de dale que vos podés, sé muy feliz, sonríe que la vida es para eso, sonreí que la vida es para gozarla. Pero carajo, si no me siento así, ¿por qué tengo que mostrar la mejor sonrisa? ¿Por qué tengo que mostrarme bien todo el tiempo? Y es que justo en esta jungla de supervivencia no está permitido ser vulnerables. No es permitido decir, sí, soy vulnerable y qué, ¿por qué está mal? Cuando realmente, si logramos desconectar un poquitico el chip y estoy un momento conmigo mismo o conmigo misma y puedo sentir a lo mejor ese cansancio que me produce mi trabajo, voy a poder conectar con mis verdaderas emociones. Aquí quiero contarles un poco de mi experiencia personal. Sobre este tema de la autoexplotación y el autosabotaje. Yo podría decir que mis primeras experiencias laborales, aunque aprendí muchísimo de ellas, me dejan una cierta sensación amarga, porque yo estaba justo en ese modo de supervivencia, en un nuevo país, buscando cómo acomodarme, y cuando estaba en estas empresas, siempre sentía un rechazo y violencia. Violencia me refiero a debo hacer ciertas cosas con las que no estoy completamente de acuerdo. Y esa violencia venía primero por estar en un lugar que no quería y segundo porque aunque estuviera muy triste o muy incómoda, yo debía fingir que todo estaba bien, que me la estaba gozando, cuando por dentro me preguntaba qué carajos estoy haciendo yo aquí. Y tercero, por las formas de relación que habían en esas empresas. Yo recuerdo una anécdota con una de mis jefes en la que esta persona le da un permiso a uno de los chicos que yo estaba entrenando para que él pudiera irse más temprano. Y antes de que él se fuera, ella me dice, tenés que hacer lo que rinda, que se justifique esa salida y haga tal cantidad de encuestas. Y claro, al final todo esto era un tema de dinero para que se justificara el pago de la semana de capacitación de este muchacho. Y así muchas historias de presiónalo, hazlo rendir. Y yo me sentía tan agotada de eso. Yo no quería hacer presión. Veía sus caras de preocupación y de angustia y mi propia angustia por tenerlos que presionar. Y claro que la verdad yo nunca he tenido un negocio o me he puesto en una posición de jefe. Pero yo creo que a medida que uno va aumentando el rasgo, las mismas jerarquías te obligan a deshumanizarte. Y
y a crear en esas personas que están bajo tu cargo esa sensación de debes rendir todo el tiempo, explótate a ti mismo, y eso salta a los mandos superiores y a los mandos que están por encima y por encima, y es una cosa que nunca acaba porque no hay un punto de satisfacción debido a que siempre tiene que haber más, y más implica más ingresos de dinero, más representación de un capital, y no está mal querer la abundancia. La pregunta está en ¿para qué la quiero y a costa de qué cosechamos la riqueza? Si es a costa de explotar al otro, si es a costa de explotar mi propia alma, de contaminar absurdamente la tierra y los recursos, e incluso hacer sentir al otro que es un bien desechable. Entonces, en la cuestión de los sentimientos o de las emociones que, digamos, se han exacerbado más en nuestra época, pues claro que va a aparecer el sentimiento del fracaso y del autosabotaje, porque el discurso que nos venden es tú solito construyes tu destino, tú solito lo haces de esta manera y hasta aquí digamos. Claro que el hombre tiene la capacidad de autodeterminarse, pero esa autodeterminación está limitada a las posibilidades que están a su alcance. No es lo mismo la autodeterminación en quien logra concluir una carrera, hacer una maestría y el día de mañana conseguirse un puesto con una buena remuneración. Pues está siguiendo el discurso básico de lo que todos tenemos que hacer, y esa misma persona fácilmente el día de mañana puede decirse a sí mismo: a mí nadie me regaló nada. Y a ver, espérate un momento, tenías las oportunidades para hacerlo, y digamos que para vos fue mucho más fácil porque tenías los recursos a tu disposición. Diferente es pensar en un indígena o en alguien que viene de una familia de desertores de la escuela, que a lo mejor tienen un modo de pensar diferente. En el caso del indígena, que en su familia, por ejemplo, fue el único que decide estudiar una carrera porque le encuentra gusto, porque fue a la escuela, no sé, algo ahí le pudo haber llamado la atención y decide estudiar una carrera. Pero desde ahí va a empezar a experimentar una serie de condicionamientos y creencias que tenemos como sociedad, los cuales hacen que obviamente para esa persona sea más complicado por motivos de su etnia, de su apariencia física, de los recursos económicos de los que dispone. Entonces pensamos el mundo como si fuera un espejo en el que todos nos podemos proyectar de la misma manera. Creemos que todos vamos hacia la misma línea de vida y que todos buscamos lo mismo, pero la realidad es que el mundo está hecho de diferencias. El ser humano es diverso por su raza, por su forma de pensar, por el país donde vive, pero lamentablemente se ha creado una sola verdad. Y es aquella que intenta y cree que puede medir la vida de todas las personas. Y es por eso que los occidentales, y con occidentales me refiero a ese modo de pensamiento de producir todo el tiempo, de sacar lo mejor, de acumular riquezas, es por eso que vivimos con tanta angustia y neurosis. Esa forma de querer la vida desde un método de acumulación y de producción que no para o termina nunca, es generadora de muchísimo sufrimiento. Y claro que es bueno tener seguridades económicas, sobre todo en estos momentos de crisis, pero yo creo que la pregunta va más allá. Va por la pregunta de las decisiones que los estados han tomado, que los mismos pueblos han tomado al elegir sus gobernantes, que han llevado a que cada vez estemos más en crisis. Y cuando sale una tan grande como la que estamos viviendo en este momento, pues saca lo podrido, como que no hay la manera de responder a todas las necesidades de la población, porque justamente este sistema de acumulación de riquezas, en donde la economía solo circula entre un pedazo pequeño de la población, no permite que la riqueza se redistribuya. Y entonces el no lograr las cosas o emprender o ser muy exitoso no depende de seres perezosos que no quieren hacer algo por su vida. Eso es un pensamiento muy poco empático.
teniendo en cuenta todas las características y dimensiones de las que hablé anteriormente, que hacen que una persona pueda ir derecho hacia un emprendimiento exitoso, mientras que a otra le tocarán más curvas, más baches, más piedritas, y a lo mejor lo logra, porque claro que lo puede, pero va a encontrarse con mayores frustraciones. Y la frustración, como algo propio del ser humano, claro que puede tomarse como algo que me lleva a querer hacer las cosas, porque hay una tendencia actualizante en el hombre, de esa misma que hablaba Rogers. Es parte de ese ser humano que lucha por ser mejor, que se propone metas, que se propone proyectos. Pero tengo que pensar cuáles son mis privilegios o no, y cómo esos mismos me hacen llegar a la meta de forma más fácil o más difícil. El autosabotaje del que se habla tanto y es muy común que se lo nombre, y que eso aunado con las frases como el que no gana plata es porque no quiere, creo que hay que verlo de una manera diferente. No es poner la responsabilidad únicamente en una persona a la que le decimos que solamente ella sabe cómo lidiar con su autosabotaje, sino que hay miles de personas pasando por algo parecido, y que esas miles de personas están dentro de una red que las lleva a vivir eso, y que esa red está dentro de unas condiciones que explican por qué para ellos puede ser más complicado o no. Entonces, es primero de pensarlo, pero también soltar esa carga con la que hemos estado mucho tiempo, esa que nos dice que las circunstancias de la vida solamente me afectan a mí, y ahora que lo ves en contexto, entonces dentro de tus posibilidades, cómo ahora sí puedes empezar a que ese autosabotaje y las sensaciones de fracaso se conviertan hacia algo diferente. Cómo puedes transformarlo en algo que te posibilite conectarte con otras maneras de vivir la vida, e incluso cómo puedes poner al servicio de otras personas tu propio proceso de autoconocimiento. Y cuando llegamos a este punto de develar todas las capas que implica el autosabotaje, entonces solo sí, ahora sí, pues haz esas actividades de me programo de cierta manera, quiero las cosas de cierta manera, pero solamente cuando entiendas el por qué y el para qué lo quieres, no porque únicamente lo has aprendido a lo largo de tu vida y lo has introyectado y lo has creído como algo completamente necesario, porque no es lo que yo considero necesario, no es lo mismo que tú consideras necesario. Y bueno, espero que les haya gustado este podcast, espero que me regalen un like, que lo comenten, que lo compartan sobre todo, que se suscriban para los que son nuevos. Yo hablo de psicología, hablo de diferentes problemáticas sociales, hago algunos análisis de video en colaboración con el canal de Zoom F7. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Que pasen un bonito día, les mando un abrazo.